Amén, hermanos. Entonces, permítanme compartirles entonces las diapositivas para el día de hoy, que es la última presentación que tenemos en nuestra serie acerca de la iglesia antigua. Y voy a compartir esto que estoy viendo ahora con ustedes. Muy bien. Nos quedamos en el segundo concilio ecuménico. Dijimos de que la primera versión del credo de Nicea fue expandida, por decirlo así, perfeccionada por el segundo concilio ecuménico, por el concilio de Constantinopla, primero, y que esto se convierte pues en el credo que nosotros confesamos hasta el día de hoy en muchas iglesias, no solamente católica romana, ortodoxia griega, sino también en varias iglesias protestantes, incluso iglesias reformadas y calvinistas. Esta es la definición clásica del trinitarianismo, de un cristianismo trinitario, y por decirlo así, este es el credo más universal, más aceptado de todos. Pero vemos que también en la historia de los concilios, el resto de los llamados concilios ecuménicos, y a propósito de esto debo hacer una aclaración, creo que no la hice el día de ayer. El concepto, hablé un poco acerca del concilio ecuménico, lo que significa, es convocado por el emperador, representa a toda la iglesia en el imperio, intenta poner normas para toda la iglesia, y por eso se llama universal o ecuménico. Pero no es un concepto que esté completamente libre de controversia y de debate. Y una de las maneras más claras de demostrar la discrepancia que hay acerca de estos concilios ecuménicos es que no todas las iglesias cuentan el mismo número de concilios ecuménicos por las diferentes razones, por las diferencias que tienen en su eclesiología. Acá vamos a ver nosotros 7 concilios ecuménicos, que son los más ecuménicos en el sentido que son los 7 que reconocen tanto la Iglesia Católica Romana como la ortodoxia oriental, la ortodoxia griega. Entonces, en ese sentido, son los concilios que se llaman ecuménicos más aceptados, pero aquí también hay un poco de debate y controversia. La Iglesia griega, las iglesias ortodoxas, debido a que la Iglesia se separa, debido a que el mismo imperio desaparece, realmente ya no cuenta más concilios ecuménicos más allá de el segundo concilio de Nicea, que ocurre en el año 787, ya lo vamos a ver. Pero la Iglesia Católica Romana tiene hasta el momento 21 concilios ecuménicos. El último es, pues, el segundo concilio vaticano. Entonces, como digo, esto parte de la eclesiología de ellos, ¿no? Para ellos, para la Iglesia Católica Romana, el concilio ecuménico, pues, la Iglesia, ya que nunca pierde su unidad, según Roma, el centro de la Iglesia es el Papa, y pues con todos los que estén unidos al Papa consisten o conforman la Iglesia Católica. Los griegos simplemente, pues, se desconectaron de este centro de unidad según la perspectiva de ellos. Así que la Iglesia nunca puede dejar de tener sus concilios ecuménicos. El Papa los puede convocar y todos los obispos romanos o católicos romanos se juntan, y por eso es que hasta el día de hoy ellos cuentan 21, pero en esto ellos, pues solamente los católicos romanos reconocen este número, pero de estos 21, los 7 primeros son los que también reconoce la Iglesia griega.
Pero como vamos a ver a continuación, cuando veamos el tercer concilio ecuménico, ya hay iglesias trinitarias que no reconocen la autoridad del tercer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso. Y otra cosa importante que hay que ver es que parte de lo que contribuye a las divisiones que vamos a encontrar también va a ser los asuntos políticos eclesiásticos que resultan de esta unión, de este matrimonio, por llamarlo así, entre el Estado y la Iglesia. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente, pues, las iglesias principales, como ya hemos dicho un par de veces, eran pues la iglesia romana, la iglesia antioquía, la iglesia de Alejandría, si se quiere contar también a la de Jerusalén, todas estas que tienen una rica historia, una tradición cristiana que va pues hasta el tiempo de los apóstoles, aunque en la Biblia no vemos mucho acerca de Alejandría, pero sí de Jerusalén, de Antioquía, de Roma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues justamente por esta unión con el Estado, entonces, como mencionamos, después de que Constantino cambia la capital del imperio a Constantinopla, entonces la misma iglesia de Constantinopla va a comenzar a crecer en distinción y honor dentro del resto de las iglesias y ya comienza a desarrollarse pues cierta competencia entre estas iglesias. Las iglesias más tradicionales como Alejandría, como Antioquía, no les va a gustar que la iglesia de Constantinopla comience a emergir como una iglesia de las principales, a pesar de ser relativamente nueva y sin la tradición que ellos tenían. Entonces, lo que va a ocurrir es como fruto de esta competencia, por decirlo así, que comienza a existir entre los patriarcas en el Oriente, especialmente el deseo de demostrar su superioridad al nuevo obispo o a la nueva iglesia de Constantinopla, es que esto forma pues el trasfondo de lo que vamos a encontrar aquí en el tercer concilio ecuménico. Tercer concilio ecuménico, convocado, como ven, bueno, van a ver pronto, todavía está cargando por Teodosio II, es convocado en la ciudad de Éfeso y lo que causa este concilio, tercer concilio ecuménico, es el hecho de que Nestorio, obispo de Constantinopla, él comienza a criticar una designación que se le había empezado a dar a la Virgen. La designación de la que hablamos es el nombre griego Theotokos. Theotokos se traduce comúnmente como Madre de Dios, pero una traducción más literal sería portadora de Dios. Y Nestorio argumentaba pues que el llamar a María, como ya lo venían haciendo en las iglesias por cierto tiempo, era incorrecto, porque como Cristo pues tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, él no deriva su naturaleza divina de María. Él es eternamente hijo de Dios, pero no es eternamente hijo de María. Él es hijo de María pues desde su concepción humana. Entonces, según Nestorio, él pues decía que sería más correcto llamar a la Virgen Cristotokos, ¿no? Portadora de Cristo, no Theotokos, ¿no? La portadora de Dios. Entonces, esto llevó a que el obispo de Alejandría pues acusara a Nestorio de hereje, ¿no? Por negar
la divinidad de Cristo. Y aquí lo que tenemos que entender, como ya dije, aparte de la competencia que hay entre la política eclesiástica aquí entre estos obispos, el hecho también de que tal vez, no sé, a algunos de nosotros nos parezca un poco exagerado llamar un concilio ecuménico eh, por este debate, pero el hecho es que no solamente ya había ya había empezado pues a desarrollarse la devoción a María, pero también aparte de eso la importancia teológica es por la relación que esto tiene a la doctrina de Cristo, a la cristología. Eh, Esto no es un debate acerca del honor de María, finalmente. Lo que se debate y la importancia de esto es la naturaleza de Cristo, ¿no? Según los críticos de Nestorio, pues el que se le llame a María Cristotocos, como proponía Nestorio, era negar la completa divinidad de Cristo. Ajá. Eh, Según ellos, pues era completamente necesario afirmar de que María era madre de Dios para afirmar que el niño que ella tuvo era completamente divino y Dios, ¿no? Algunas, tal vez nosotros, pues como protestantes, estamos acostumbrados a criticar la devoción católica a María, pero al menos de los críticos de Nestorio, podrían ellos apelar a ciertos pasajes en la Biblia en las que dice, por ejemplo, que Dios derramó su sangre por nosotros. Ahora sabemos que Dios no tiene sangre, ¿no? Eh, eh, pero se le atribuye a Dios cosas que Cristo hizo en su humanidad para resaltar la unión que hay entre las dos naturalezas en la única persona de Cristo. Entonces, es por esta idea, ¿no?, de atribuir al Hijo de Dios cosas que Él hace en su humanidad, que también defienden esta idea de llamar a María Theotokos, ¿no?, Madre de Dios. Al final, los críticos de Nestorio ganaron el debate y en este concilio ecuménico de Éfeso se condena la posición de Nestorio, se le saca de su puesto y se establece que que es correcto llamar a María Theotokos, Madre de Dios. Pero luego los debates acerca de la cristología no van a parar, y de hecho, de cierta manera, todos los concilios ecuménicos son de una manera u otra un debate acerca de la doctrina de Dios, de la doctrina de la persona y la naturaleza de Cristo. Esto vemos, porque regresamos a esto en el cuarto concilio ecuménico, llamado Concilio de Calcedonia, que fue convocado por el emperador Marciano. Al respecto, la herejía que produce, que llama a este concilio, es que justamente pues con el ánimo, el celo de defender la divinidad de Cristo, algunos se fueron para el otro extremo, ¿no? Y había pues un personaje llamado Eutiquio que comenzó a sugerir de que la naturaleza de Cristo, que su divinidad era tal que Cristo pues no tenía algunas cosas que todos tenemos, ¿no? Un espíritu, un alma, una mente humana, que todo eso lo tomaba el verbo de Dios, ¿no? Cosa que realmente el problema con esta posición era que negaba la completa humanidad de Cristo, ¿no? Entonces,
vemos que muchas veces en el celo por defender la verdad, en el entusiasmo que tenemos por defender la verdad, nos vamos de un error al otro error extremo. Entonces, el eutiquianismo es la herejía que ocasiona el Cuarto Concilio Ecuménico, celebrado en Calcedonia. Y importante, bueno, no menciono algo que debía haber recordado con respecto al Tercer Concilio Ecuménico, y es que volvemos al hecho de que no tenemos los documentos, los escritos del mismo Nestorio. Lo que sabemos es la crítica de sus oponentes, ¿no? Los estudiosos y los historiadores, los que se especializan en estos temas, parece que se inclinan a la posición de que realmente era la motivación política, la competencia eclesiástica de sus críticos los que lo llevaron a tergiversar su posición. El nestorianismo, que es lo que se llama la herejía que se asocia con Nestorio, aunque no está claro que realmente eso es lo que él creía, es que tanto él enfatizaba las dos naturalezas de Cristo, que realmente pues se terminaba con dos personas, ¿verdad? Que no tenían realmente que a pesar de que veíamos pues a Cristo, solamente a un solo Cristo, realmente se tienen a Jesús, el hombre, y luego el verbo divino que están como que paralelamente juntos, pero realmente no hay una unión completa, ¿no? Entonces se le atribuía a él este error de enfatizar tanto las dos naturalezas que acababa con dos personas. Bueno, parte de lo que lleva a estos historiadores a concluir que tal vez esto no representa lo que realmente Nestorio creía, es que hubieron algunas iglesias trinitarias al oriente que rechazaron las decisiones de Éfeso, y hasta el día de hoy estas iglesias permanecen. Se le llaman comúnmente iglesias nestorianas, aunque ellas mismas utilizan otro nombre. Pero el diálogo, ya hablamos un poquito acerca del movimiento ecuménico y del diálogo que ha surgido entre iglesias que estaban separadas. Iglesias que tradicionales, como la Iglesia Católica Romana, que pues tradicionalmente habían condenado a estas otras iglesias, después de este diálogo moderno han concluido que las diferencias entre ellas realmente son diferencias semánticas y no en sustancia, ¿no? Casi como que al final se cree lo mismo, pero nunca se pusieron de acuerdo en las palabras, ¿no? Entonces, algo parecido va a ocurrir aquí en el Cuarto Concilio Ecuménico que vamos a ver ahora. El Concilio de Calcedonia de 451 también resultó en un cisma permanente entre iglesias trinitarias, tratando de imitar al muy admirado Cirilo de Alejandría. Y Cirilo pues era el principal crítico de Nestorio, era el patriarca de Alejandría. Pero tratando de imitar a este Cirilo, varios maestros de la iglesia enfatizaban tanto la unidad entre la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo, que estas enseñanzas llegaron al extremo, y esto, pues, como digo, resultó en las nuevas controversias. El nombre común para este nuevo error es monofisismo. Como su nombre sugiere, mono de uno, physis, naturaleza, que Cristo tiene una sola naturaleza. Y el monje Eutiquio, como dije, es el hereje que se asocia con esta enseñanza.
Pero de vuelta, igual que con Nestorio, es realmente difícil saber a ciencia cierta lo que Eutiquio creía, pero el error que se le atribuye a él es esta idea de que Cristo realmente solamente tiene una sola naturaleza y que esta naturaleza principal es la divina, ¿no? Entonces, no tendrá componentes humanos, pero no es una humanidad completa. Y esto, repito, es un error, es como que es un error al que se llega tratando de contrarrestar, de refutar al nestorianismo. Eutiquio ya había sido condenado en un concilio pero luego con la ayuda del obispo Dioscoro de Alejandría, otro concilio lo vindica al año siguiente. Así que estas disputas es lo que lleva a que Marciano, el emperador, tenga que convocar a este concilio. Y este concilio es también importante porque alguien que no hemos mencionado hasta ahora, que de cierta manera sale vencedor de estos debates, es el obispo de Roma, León I, que también le llaman León Magno, porque al final el concilio acabó adoptando un tomo que él había enviado por medio de su representante para lo que explicaba lo que él presentaba como la doctrina ortodoxa, una afirmación clara acerca de las dos naturalezas de Cristo unidas en su única persona, ¿no? Entonces él afirmaba pues estas dos naturalezas, pero a diferencia de Nestorio, que se le atribuía pues un sistema en el que uno acaba con dos personas porque las naturalezas son tan marcadas, que León al final le afirma una persona con dos naturalezas. Y eso se ve claramente en la definición que produce el concilio de Calcedonia, que sí, esa sí la tengo para compartir con ustedes. Esto parece un credo, pero técnicamente no lo es. Es una definición, ese es el término que se usa para describirlo. No Calcedonia y realmente ningún credo, ninguno de los credos ecuménicos, perdón, ninguno de los concilios ecuménicos posteriores a Nicea pretende ofrecer un credo diferente al de Nicea. Todos los concilios ecuménicos después de Nicea, incluyendo Constantinopla, que expandió el credo, se presentan como defensores de la fe de Nicea. Entonces, lo que vamos a leer a continuación no es, repito, otro credo, sino lo llaman una definición, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco se ha usado en las iglesias. Pero esta es la definición de Calcedonia, que es algo conocido y se puede encontrar fácilmente también en Internet. Pero dice así: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo. ¿Se dan cuenta cómo enfatizan acá uno solo? No hay dos personas, es una sola persona. Es el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Entonces, con completa se afirma que Cristo tiene las dos naturalezas de manera perfecta, de manera completa, tanto la divinidad como la humanidad. La divinidad, bueno, acá lo explica, dice Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo. Se dan cuenta, acá enfatizan las cosas que Eutiquio pues no le hubiera atribuido al Señor Jesucristo, un alma racional, ¿verdad? Él, o sea, todos los componentes del ser humano, ¿no? El verbo no toma el lugar del espíritu humano. Cristo en su unión también tiene su espíritu y alma y mente humana. Consustancial, homoousios, usan esta palabra clave, repiten, ¿verdad? En ese sentido están reafirmando el credo de Nicea, aunque no lo repiten completo.
con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial, homoousios, con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a todo, en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María la Virgen, Madre de Dios. Aquí usan la palabra Theotokos en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas. Ahí está el término en griego, sin confusión, sin cambios, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la, en ningún modo borrada la naturaleza por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. Ya se está también uniformizando, normalizando los términos que se usan. Antes, en Nicea, se usó la palabra hipóstasis para referirse a la naturaleza que él comparte como el Padre, y ya, como estamos viendo, hay una evolución en el vocabulario trinitario de la Iglesia, y hay palabras que ellos entienden que tienen que usarse en un sentido técnico. Hay cosas que solamente pueden referirse a la distinción entre las personas, otras palabras que solamente se van a usar para lo que comparten las personas en una sola naturaleza. Hipóstasis solía referirse a la naturaleza que se comparte, pero ya para el tiempo de Calcedonia se utiliza para referirse a la distinción que hay entre las personas. Entonces, por eso dice, en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido el símbolo credo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Esta es la conclusión de Calcedonia. Y como repito, esto afirma pues sin ninguna ambigüedad de que a Cristo se le deben atribuir dos naturalezas. Y bueno, mencioné que tal vez nosotros leyendo esto nos sorprenda cómo así, habiendo producido una afirmación tan ortodoxa, pueda haber resultado en una división entre las iglesias trinitarias. Bueno, ya mencioné al obispo Dioscoro de Alejandría. Bueno, Dioscoro y las muchas iglesias que simpatizaban con su teología simplemente no podían confesar que Cristo tuviera dos naturalezas, porque según el pensamiento de estos cristianos trinitarios que son, era completamente imposible que dos naturalezas resultasen en dos personas diferentes. Acá vemos una vez más el problema en ponerse de acuerdo con los términos que se usan. Para los de la escuela de Dioscoro, naturaleza es sinónimo de persona. Y entonces el afirmar dos naturalezas, inevitablemente, acá, por más que se niegue la definición, y aparte ellos también están tratando de ser fieles a los escritos de los padres en su tradición, que hablaban de manera diferente. Acabo de mencionar que hay una evolución en el lenguaje trinitario. Bueno, los descendientes, los seguidores de esta escuela se niegan pues a aceptar la definición de Calcedonia, y eso crea otra división entre iglesias trinitarias. Y hasta el día de hoy, estas iglesias que solían ser llamadas monofisitas, ahora se les llama de manera diferente, ¿no? La designación que ellos prefieren para sí mismos no es monofisitas, sino miafisitas. Y la diferencia entre estos dos términos es que la palabra monofisismo se refiere a la unicidad absoluta
de la naturaleza de Cristo, mientras que miafisismo a una unicidad compuesta por dos. En Génesis 2:24, en el Nuevo Testamento griego, leemos pues que cuando dice que el hombre se unirá a su esposa, van a formar una carne, pero en griego es sarka mian. Esa palabra mian es el uno, ¿verdad? Cuando dicen una carne se da cuenta que no es una carne en un sentido absoluto, porque son dos cuerpos, es una unidad compuesta, ¿no? Entonces ellos utilizan esta palabra de mía physis, ¿no? Es una naturaleza, pero que es compuesta, ¿no? Pero ellos no quieren, se niegan a decir que Cristo tiene dos naturalezas. Entonces, como digo, al igual que con las iglesias nestorianas del Oriente, estas iglesias también se dividieron y al igual, repito, que con las iglesias nestorianas, hoy en día el diálogo que ha habido entre las iglesias trinitarias, bueno, las calcedonias ya se llaman, o calcedonenses, el diálogo que ha habido entre iglesias calcedonenses y estas iglesias calcedonenses, o sea, que aceptan la definición de Calcedonia, no solamente incluye a la Iglesia Católica Romana, a la ortodoxia griega, sino también al protestantismo clásico. El protestantismo clásico es calcedonense. Afirmamos en Cristo dos naturalezas completas, perfectas en una sola persona. Bueno, este diálogo que ha habido también ha reconocido de que las diferencias son más semánticas que realmente sustanciales. Y de hecho, la comunión anglicana, ¿no? La iglesia anglicana, que es protestante, hace poco, bueno, en el 2014 produjo una afirmación junto con algunas de estas iglesias miafisitas en que hacen una declaración conjunta, acerca de lo que creen por igual acerca de Jesucristo, ¿no? Otra razón por la cual Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico es importante, es porque dice que Constantinopla, como la nueva Roma, como la nueva capital, debe tener el segundo lugar de honor entre las iglesias, que es segundo lugar después de Roma, ¿no? Entonces, según Constantinopla, el lugar con mayor honor para las iglesias todavía le pertenece a Roma como el lugar de la primera capital, pero el segundo lugar de honor le pertenece a Constantinopla. Así que ya vemos también que a pesar de que los patriarcas, ¿no?, de Alejandría quisieron impedir este ascenso del obispo de Constantinopla, de la iglesia de Constantinopla, finalmente no pudieron pues evitar que esto ocurra y en Calcedonia formalmente se reconoce de que el segundo lugar de honor es para la iglesia de Constantinopla. Ya se dan cuenta también con esto, hermanos, que esta verdad verdaderamente ya se convierte en la iglesia imperial porque se dan cuenta que el lugar de honor que se le da a Constantinopla no es por alguna asociación especial que ellos tengan a los apóstoles como Roma pretende tener, ¿no? Ellos dicen, Pablo y Pedro estuvieron aquí, a los dos los mataron, somos sucesores de ellos. En el caso de Constantinopla es claramente porque es la capital del imperio, ¿no? Entonces ya vemos cómo esto es la iglesia imperial, ¿no? La iglesia principal es porque es la iglesia que está acá, es la capital, sea que esté asociada a un apóstol o no. Y claro que ellos pues han producido una serie de sucesiones apostólicas que los conectan creo, no, la verdad que no me acuerdo a quién lo conectan, pero a algún apóstol o a un socio para que también tengan de dónde agarrarse, pero al menos en el mismo canon no se le da ese lugar de honor por esta conexión, sino por ser la capital, ¿no? Entonces, claramente, y por eso es que yo les dije, creo que el día de ayer, que me parece que la ortodoxia griega representa mejor a la iglesia imperial que la misma iglesia romana, porque hasta el día de hoy el principal
patriarca de la ortodoxia griega es el patriarca de Constantinopla, a pesar de que no existe más la ciudad de Constantinopla, no existe más el imperio bizantino, pero aún así eso ha quedado. Ya creo que he hablado mucho. Yo voy a darles la oportunidad para que haya alguna reacción, algún comentario, alguna pregunta acerca de los concilios, tercer y cuarto concilios ecuménicos, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia, o tal vez de las cismas que produjeron, ¿no? Con las iglesias nestorianas y las iglesias miafisitas. Bueno, Preguntar dígame. acerca de, bueno, estaba viendo de que la discusión es importante en estos concilios de Éfeso y el concilio también correspondiente a Calcedonia. Sobre todo este de Calcedonia por tener que ver con las dos naturalezas y una persona de Cristo, ¿no? Pero estaba escuchando y estaba viendo ahora en el credo de Calcedonia que aparecía la palabra hipóstasis. Ujú. Lo que ocurre es que en el contexto general, o por lo menos en el que yo me encuentro, la palabra hipóstasis refiere a una emanación de Dios por aquello del neoplatonismo, Ujú. de Plotino. Plotino Sí, plantea la idea de un uno bien que emana de su naturaleza todas las cosas y de que esas emanaciones más lejanas son, por ejemplo, la materia y por estar más alejadas, pues son algo malo, ¿no? Por estar separado de su centro. Pero eso se le llaman hipóstasis. Cada una en su alejamiento de Dios recibe el nombre de hipóstasis en la filosofía. Entonces veía de que se usa el mismo concepto de hipóstasis acá, pero cómo diferenciar esa posible malinterpretación que se podría dar con el uso de esa palabra en estos credos, o en este credo en particular, mi hermano. sí. Bueno, yo tendría mucho interés en que me explique un poquito, Pastor Gutiérrez, cuando hablan de las emanaciones, ¿verdad? Se habla de de una emanación individual como hipóstasis o una clase de emanaciones. Porque pregunto esto porque si es una emanación individual, entonces podría pues tener parecido a este concepto porque es de persona, como podría tomarse como individuo, ¿no? Cada existencia, ¿no? Pero si es de una emanación, de una, como clase, ¿no? Como una, digamos, si se le llama hipóstasis a un tipo de emanaciones que fluyen, ¿no? Del mismo tipo, ¿no? Podría estar el sentido más cercano a lo de naturaleza, que sí lo tenía antes, porque la palabra hipóstasis, de hecho, se encuentra en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es más con el sentido antiguo, que es de sustancia, porque así se traduce. Pero antes de hablar del Nuevo Testamento, quería, no sé si quiere aclararnos un poco acerca de cómo funciona en el neoplatonismo. Mi hermano Daniel, sí, en el neoplatonismo, en la postura de Plotino, se considera de que Dios es un ser impersonal, el uno bien, y él emana de su propia naturaleza, o sea, él crea no porque conscientemente quiera hacerlo, sino de que de su naturaleza emana todas las demás cosas, que terminan siendo individuales. Las hipóstasis son independientes de Dios. De hecho, hay unas hipóstasis muy alejadas que terminan siendo, por ejemplo, en este caso, la materia. Por eso, en parte, aún los gnósticos consideraban la materia como algo malo, porque estaba muy alejada la materia de Dios, de su centro, o de aquel que había emanado todas las cosas.
Entonces se consideraba de manera independiente, pero esa es la palabra que se usaba en el neoplatonismo, hipóstasis, para referirse a todas las cosas. Bueno, entonces vemos, el neoplatonismo fue una influencia entre los padres, o sea, eso no se puede negar. Utilizan los términos, vamos a ver eso un poco más claro todavía cuando veamos el caso de algunos padres de la iglesia, pero ya vemos que ellos, siendo formados en ese contexto filosófico, van a tomar algunos conceptos y palabras de ahí para explicar lo que quieren decir en la teología. Entonces, si le estoy entendiendo bien, pues uno puede ver algunas diferencias, pero también algunos parecidos, algunos paralelos entre el uso de hipóstasis en neoplatónico, porque hay ese sentido de individualidad, ¿no? En el sentido de que cada existencia individual se considera una hipóstasis, una emanación de la divinidad. En el caso pues, del cristianismo, hipóstasis, al menos ya para el tiempo de Calcedonia, porque repetimos que hay una evolución, un desarrollo en el mismo vocabulario, así que las mismas palabras que antes se usaban en un sentido en la misma iglesia se utilizan de otra manera para el tiempo de Calcedonia. Pero se utiliza hipóstasis para referirse a cada una de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Para distinguir a la una de la otra. Y en ese sentido hay ese paralelo. La diferencia importantísima es que ninguna de estas distinciones, ¿no? Personas en el neoplatonismo son parte de la divinidad, ¿no? Son tal vez en un sentido derivado, ¿no? Pero no son la misma divinidad, el uno. Mientras que en la teología calcedonense, estas tres hipóstasis, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, son lo que constituyen pues el uno, en el sentido pues de la divinidad pura, ¿no? Final. Entonces vemos que hay similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? Y eso no nos debe sorprender porque, como hemos visto, eh, parte del problema por el que sí en estos debates es porque no se pueden poner de acuerdo en qué términos usar, ¿verdad? Y qué términos establecer como norma para hablar de la doctrina de Dios. Ah, entonces, como le digo, yo veo ciertos parecidos, pero también diferencias, ¿no? En lo que encontramos en la teología de, eh, bueno, de neoplatonismo, ¿no? Una preguntita, o bueno, no sé Sí. cómo, porque ese término es bastante interesante y pues digamos que con el pastor William, en alguna vez hablando con él lo habíamos tratado, o sea, ahorita le escucho lo que él habla de las emanaciones divinas. Sin embargo, me parece interesante el contexto en el cual, digamos, en lo que hemos venido viendo con respecto a la teología de Calcedonia, cómo se utiliza la palabra hipóstasis. O sea, estamos hablando de persona, sustancia, ¿verdad? Bueno, ya para el tiempo de Calcedonia, ya la palabra sustancia, esencia, no se utiliza para distinguir al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se utilizan palabras como, obviamente en griego, ¿no? Naturaleza, sustancia, esencia. Esos tres tipos de palabras se utilizan para hablar de lo que es uno entre estos tres. O sea, lo que es común a Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Lo que hace que los tres, aunque sean tres, digamos que son uno son, ¿no? Tienen ellos son de la misma naturaleza, de la misma esencia, de la misma sustancia. No hay tres sustancias, no hay tres naturalezas, no hay tres esencias, hay una sola divinidad, ¿no? Y entonces eso es lo que están ellos esforzándose, pero ¿cómo
hablamos para distinguir al Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Qué términos usamos? Pues hablan de hipóstasis, hablan de persona, pero incluso cuando hipóstasis no es parte de nuestro vocabulario español común y corriente, ¿no? Persona es más como eso, pero cuando hablamos de persona, también nos damos cuenta que cuando en algo similar a lo que estamos pasando, viendo en el caso de el uso de la palabra hipóstasis, que si bien significa algo en un contexto, cuando estamos hablando, usamos la misma palabra en la teología cristiana, tiene un significado diferente. Algo parecido pasa con la misma palabra persona, porque cuando hablamos de que tres personas, no son tres personas en el sentido que lo aplicamos para hablar de nosotros acá que estamos presentes, ¿no? Acá, según dice, acá hay 11 personas que están participando, más los 5 que tenemos acá, es un total pues, de 16 personas. Somos distintos, somos diferentes, ¿verdad? No hay ningún sentido en que podríamos decir que somos uno, en el sentido de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la Trinidad. No podemos usar más que palabras humanas porque somos humanos. No podemos usar palabras de ángeles porque no somos ángeles, ¿no? O sea, tenemos que usar palabras humanas para describir a Dios. Pero el problema es que cuando usamos palabras humanas para hablar de Dios, pues no va a haber una correspondencia perfecta, porque Dios no es un ser humano, ni es creación, ni es nada que realmente se pueda describir perfectamente, ¿no? Por eso es parte de la razón, creo que Pablo dice que nosotros ahora vemos en parte, como por un espejo, dice, ¿no? Aunque él luego habla de ver que en el futuro lo veremos, pero ese es el reto de la teología. En general, estamos tratando de describir algo que no se puede describir con palabras humanas, ¿no? Entonces hablamos de personas, hablamos de sustancia, y por más que utilicemos esta palabra de persona, tenemos que aclarar de que cuando hablamos de tres personas, no son tres personas de la misma manera en la que existen pues tres personas humanas en la que, porque cuando hablamos de tres personas humanas, no decimos que son en alguna manera un solo ser humano, ¿no? Son tres seres humanos, ¿no? Entonces, eso es parte del reto de la teología propia, ¿no? de la doctrina de Dios. Eso es parte de la razón por la que habían tantos debates, porque no era difícil ponerse de acuerdo en los términos que usar. Y de cierta manera, eso es uno de los beneficios de los concilios ecuménicos, que establecieron un lenguaje uniforme para todas las iglesias, ¿no? Ya reconocimos que también hay desventajas, ¿verdad?, de la unión Estado y iglesia, pero al menos una que podríamos decir, una de las beneficios, ventajas, es que por fin pues, se establece una manera de describir a la Trinidad que es uniforme, en la que todos podamos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, y para repetir, para que quede claro, porque este punto es importantísimo, ¿no? Tradicionalmente, gracias a estos concilios, ya la teología trinitaria reserva el uso de palabras como naturaleza, sustancia, esencia, aquello que las tres personas de la Trinidad comparten por igual, ¿no? Y de tal manera que no decimos que hay dos naturalezas o tres, hay una sola, y por eso decimos que a pesar de que hay tres personas, hay un solo Dios, ¿verdad? No hay dos dioses, no hay tres dioses, es un solo Dios. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando hablemos acerca de la contribución que hicieron los grandes padres de la Iglesia, algunos de los teólogos más influyentes, especialmente los padres capadocios.
pero espero que ya nos hayamos dado un poco de cuenta del reto de la teología, del trinitarianismo, y parte de los problemas que tuvieron que lidiar estos padres de estos concilios. Y aparte del reto teológico, están todas el aspecto político y eclesiástico que ya vimos que había la competencia, ¿no? Y el pecado que literalmente se mezcló con todas estas obras. Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a pasar, ya hemos visto, yo ya he dicho, ¿no? Que no todas las iglesias trinitarias aceptan todos estos 7 concilios ecuménicos. Mencionamos estos 7 porque son los 7 de la iglesia antigua, aunque realmente nos llevan ya a un poco de la Edad Media, pero son los 7 que reconocen la mayor cantidad de iglesias, o al menos las iglesias más grandes. Pero dentro de estos 7 tenemos que reconocer que hay algunos que son más influyentes, más aceptados que otros. Los primeros son los más aceptados. El concilio número 1 y el 2 es aceptado por todas las iglesias trinitarias. En el concilio 3 ya hay una división entre los nestorianos, las iglesias nestorianas rechazan eso. A partir del 4, las iglesias monofisitas, las iglesias miafisitas rechazan Calcedonia y comienzan a formarse diferentes escuelas dentro de las mismas iglesias trinitarias. Los 3 concilios que faltan los vamos a repasar bien rapidito porque no son tan reconocidos, no son tan aceptados como los otros, y ya vamos a ver que de cierta manera intentan reparar un poco el daño de los concilios anteriores sin mucho éxito. El quinto concilio ecuménico es el que se celebró en Constantinopla. Bueno, es el segundo de Constantinopla. Ya, pues, como digo, no se pueden considerar tan ecuménico. Pero en el año 553, el emperador Justiniano convocó el quinto concilio ecuménico en la ciudad de Constantinopla con el fin de condenar la enseñanza nestoriana de ciertos tratados teológicos que la Iglesia había guardado por lo que se consideraba su ortodoxia. Y una gran motivación para esta medida parece haber sido el intento de reconciliarse con las iglesias miafisitas que se mantenían fieles a sus convicciones. Y hasta el día de hoy hemos dicho, no ha habido una reconciliación entre las ortodoxas griegas, las calcedonenses y las monofisitas. Pero de cierta manera, esta condenación de estos tratados nestorianos en el concilio, en el quinto concilio ecuménico, es un intento de construir un puente, ¿no? Que pueda tal vez unir mediante la condenación de la doctrina nestoriana, que los miafisitas también condenaban, tal vez reconciliar. Una gran motivación para esto es que la esposa de el emperador Justiniano también simpatizaba con las iglesias miafisitas. Entonces él intenta esto, pero esta condenación realmente no llega a más, y se mantiene pues la división que hay con estas iglesias. El siguiente concilio es el sexto concilio ecuménico, el tercer concilio de Constantinopla, es, eh, es eh, convocado por Constantino IV, y lo que vemos aquí es que otro intento de reconciliación con las iglesias miafisitas llevó a que se llame este concilio para condenar lo que se llama la doctrina del monotelismo. Monotelismo significa que en Cristo existe una sola voluntad. Y esto decimos que es otro intento de conciliarse con los miafisitas.
Tienes abierto el micrófono, pastor. Sí, perdón. Pastor Gutiérrez, creo que está con el micrófono, entonces está bien, se le escuchaba. Entonces, monotelismo, ¿no? Esta enseñanza propone que aunque Cristo tiene dos naturalezas, solo posee una sola voluntad. El problema con este intento de reconciliación es que negaba la plena humanidad. O sea, que había gente que por buscar alguna manera de reconciliarse con los miafiecitas, decía, bueno, sí, Cristo tiene dos naturalezas, como dice Calcedonia, pero realmente tiene una sola voluntad. Esta enseñanza es la que condena el tercer concilio de Constantinopla, por esta razón, que si decimos que Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, cada una de estas naturalezas tiene su propia voluntad, ¿verdad? Porque Dios tiene su voluntad y la naturaleza humana tiene también su propia voluntad, como todos nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Entonces, lo que concluye este concilio es que se tiene que afirmar de que Cristo tiene dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Ahora bien, se aclara que estas voluntades nunca están en desacuerdo, sino que siempre están en perfecta armonía, en la única persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el sexto concilio ecuménico, concilio Constantinopla III, y luego llegamos al séptimo, el último concilio ecuménico que vamos a repasar, es el segundo concilio de Nicea, y lo que vemos es que ya una vez que el imperio pues adopta al cristianismo, también hay pues esta tendencia pues de incorporar en la iglesia el protocolo, la pompa, el lujo del imperio, ¿no? Y entonces cada vez el uso de imágenes se hacía cada vez más prominente en la iglesia. No estoy diciendo que empiecen completamente en ese, se pueden encontrar incluso evidencia de que antes de que Constantino ya había cierto uso de imágenes, no necesariamente en las mismas reuniones de la iglesia, recuerden que se reunían en casas, ¿no? Pero tal vez en tumbas o en algún otro. Pero bueno, ya pues comienzan a construir iglesias en el siglo III, en el siglo IV con Constantino él comienza a construir iglesias y aparece que con el tiempo era más común el uso de imágenes. Pero aparentemente dentro de la iglesia había una facción que condenaba ese uso de imágenes. Y ya para el tiempo de este año, recuerden que ya para el año 787, que es el año del séptimo concilio ecuménico, ya estamos en lo que para el occidente se considera pues la Edad Media. Aquí ya ha surgido el Islam y entonces algunos creen que también por la influencia del Islam, que condena pues el uso de imágenes, hubo pues un intento de deshacerse de las imágenes en la iglesia oriental. Y por eso se llegó a realizar un concilio que trató de ser ecuménico, que condenaba el uso de imágenes, pero que al fin y al cabo fue rechazado y en su lugar se convocó, la emperadora Irene, que ven en la diapositiva, ella convocó este séptimo concilio ecuménico que afirma la validez del uso de las imágenes, ¿no? Y una distinción importante que hacen en la teología de este concilio es que a Dios, solamente a Dios, se le ofrece adoración, ¿no? Culto. A las imágenes lo que se le ofrece no es adoración, sino es veneración, ¿no? Respeto. Pero que de todas maneras era válido hacerlo porque venerar a las imágenes implicaba
la veneración, o significaba la veneración de las personajes santos, y bueno, hasta el mismo Jesucristo, ¿no? Que estas imágenes representaban. Entonces, ya se dan cuenta también porque entre los protestantes, al menos este séptimo concilio ecuménico no es tan celebrado como nosotros. Bueno, esos son los 7 concilios ecuménicos. Una cosa que tendría que mencionar con respecto a este último concilio ecuménico es que uno dirá, bueno, pero ¿por qué considerar este debate sobre las imágenes, llamar a un concilio ecuménico por esto? Lo conectan a la cristología, porque ya dije yo hace un momento que todos esos concilios atacan errores que se consideran peligrosos, porque merman la confesión básica de la Iglesia, de la cristología, según la defensa de los que querían que la Iglesia continúe venerando imágenes. Lo defendían en base justamente a la encarnación, ¿no? De que Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre, el verbo se hizo carne. Y justamente porque el verbo se hizo carne, entonces es válido pues representarlo por medio de imágenes, y se le representa al verbo ciertamente merece veneración, ¿no? Entonces esa es la conexión que hicieron con la cristología, pero esos son los 7 concilios ecuménicos. Y repito, este punto es importante notar acerca de la conexión con la cristología, porque ya vemos, cuando pensamos ya terminando este tema de los concilios ecuménicos, ¿por qué es que se consideran tan importantes? Me parece que esta cita del teólogo, bueno, que empezó como luterano, pero luego acabó siendo ortodoxo, un historiador muy influyente, a su análisis que hace acerca de los credos. Lo comparto aquí porque me parece que es una cita bastante interesante. Dice, se llama Jaroslav Pelikan: detrás de la definición confesional y conciliar de la ortodoxia ha habido 3 presuposiciones entrelazadas desde el principio. Primero, que hay una línea directa entre los evangelios y el credo. En consecuencia, segundo, que la verdadera doctrina que confiesan los concilios y credos de la Iglesia es idéntica a lo que el Nuevo Testamento llama la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos. Y por tanto, tercero, que la continuidad con esa fe es la esencia de la ortodoxia, y la discontinuidad con ella la esencia de la herejía. Entonces, esto explica, pues, no solamente por qué es que se tomaron tan serio estos concilios, porque lo consideran como una defensa de la fe, sino también la conexión con los credos que produjeron, la conexión que hay entre el credo con la regla de la fe. Básicamente, estos concilios se reúnen con la intención y con la idea, como dice Pelikan, de defender esta fe que fue entregada una vez para siempre. El evangelio que predicaron los apóstoles a las iglesias y que las iglesias tenían que guardar fielmente. Y una de las cosas que yo resalto, a pesar de que como protestante evangélico que soy, y obviamente por esto creo que en la iglesia hubieron muchos errores y decisiones que tuvieron que ser revertidas y cambiadas. Por eso se necesitó la reforma. Una cosa que para mí es importante notar es de que a pesar de todos estos errores, a pesar de todas estas corrupciones, la Iglesia, a través de todos los años, nunca cambió pues el credo esencial, su credo esencial, que está registrado pues en el credo de Nicea y Constantinopla, que estaba anticipado en la regla de la fe antes. Y para nosotros protestantes es entender de que los reformadores, cuando ellos entran en la escena, ellos no ofrecen, como dije antes, un credo nuevo o un credo diferente.
Lo que piden es fidelidad a esta fe de la iglesia que la iglesia ha confesado a través de los años. Ellos no traen a un nuevo Cristo que predican, sino ellos predican fe, solo fe, pero en este Cristo, en el Cristo del credo, ¿no? El Cristo de la regla de la fe, en el Cristo que la iglesia siempre ha confesado a través de los siglos, ¿no? Y para entender esto, yo creo que ya hablando un poco de esto nos podemos dar cuenta de lo importante que es para las iglesias, no digo reformadas, sino digo evangélicas, no digo reformadas porque en todas nuestras confesiones se preserva esta enseñanza. La razón por la cual las confesiones reformadas, calvinistas, enseñan lo que enseñan con las palabras que enseñan, con las palabras que lo hacen, la doctrina de la Trinidad, es porque nosotros heredamos esta doctrina de los concilios, ciertamente la doctrina trinitaria, pero ya más allá de eso, vemos que para la iglesia evangélica en general es importantísimo redescubrir estos concilios, esta doctrina trinitaria, porque nosotros como evangélicos muchas veces nos enfatizamos la fe solamente en Cristo, solamente por gracia, pero nos olvidamos de definir claramente de qué Cristo estamos hablando. Y ya vemos pues que es importante, y se va a hacer esto un poquito más claro cuando vemos acerca de la enseñanza de los padres. Es necesario, es importante, es vital no predicar a cualquier Cristo de nuestra imaginación, de nuestro deseo, a Cristo de las Escrituras, a Cristo que está explicado claramente en esta doctrina trinitaria, no solamente como el Hijo que se encarna, es crucificado, resucitado y glorificado, sino que es completamente Dios y completamente humano en una sola persona, y que justamente es por eso que todo lo que hace en la cruz, todo lo que hace en la resurrección, tiene el poder para salvar a la humanidad, porque es humano como nosotros y de esa manera trae la salvación y es de la misma divinidad de Dios y por ende tiene el poder para salvar. Entonces es importante, me parece, reconocer estos puntos, la importancia de los concilios. Y no sé si tienen alguna pregunta, reacción, comentario al respecto de lo que acabo de decir, los concilios, antes que pasemos a hablar un poco acerca de los padres de la iglesia. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Dígame, hermano. Lo que pasa, pues aquí como meditando un poco de lo que hemos visto, podemos decir que la iglesia empezó a tomar como otro rumbo en cuanto a ciertas decisiones o confesionalidades acerca de las doctrinas de la Biblia, desde que políticamente hubo una influencia. O sea, desde ahí como que se empezaron a descentralizar, porque yo veo que desde que Constantino como que empezó a influir en la iglesia es que se empezaron a hacer necesarios estos concilios, y también como en la fe se empezaron a creer cosas diferentes a lo que realmente decían las escrituras. Entonces, Sí. Bueno, pues ciertamente, como dijimos el día de ayer cuando hablamos de Constantino, Constantino no solamente trajo cosas buenas, trajo también cosas malas. Y una de las cosas malas que trae, bueno, es justamente este nominalismo que abre la puerta a una presencia realmente de un cristianismo que no es realmente genuino, que es un poco pues interesado y que también resulta en una síntesis, un sincretismo, ¿no? Entre paganismo y cosas cristianas, y todo eso pues es muy malo, y por estas cosas también son necesarias, fue necesaria la reforma protestante. Entonces reconozco esto, pero una cosa que también tenemos que ver nosotros es que incluso antes de Constantino nosotros vamos a encontrar cosas en la iglesia antigua que no nos van a gustar a nosotros los protestantes, ¿no? Un ejemplo que a mí me parece, bueno, que puede ayudar, porque antes de Constantino la iglesia ya oraba por los muertos, por ejemplo, ¿no? Es algo que no hacemos la mayoría de protestantes. Creo que el único caso
iglesias, de una iglesia protestante que dio lugar a la posibilidad de hacerlo fue, creo que en los primeros decretos de la iglesia anglicana, cuando estaba siendo reformada. Pero después de eso, la verdad es que no sé si ustedes conocen alguna iglesia evangélica que practique eso, pues nos pueden corregir. Pero menciono eso solamente como un ejemplo de que, a pesar de que sí, Constantino trae cosas buenas y malas, y algunas de las malas son bastante malas, que van a tener muchos problemas y mucha corrupción, eh, no es la única fuente de cosas que vemos en la iglesia antigua que no nos gustan. Hay otras cosas que vienen desde antes, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que no es necesariamente pues, mala, porque hay cierto ritualismo, ¿no? Ustedes saben de que en los escritos de los padres, antes de Constantino, también tenemos evidencia de que ya los cristianos hacían la señal de la cruz, ¿verdad? Todo esto es antes de... Y como digo, no digo que en sí el hacerse esto sea un error tan grande como creer en el purgatorio, ¿no? Pero todo esto está antes de Constantino, ¿no? Entonces, menciono esto pues solamente para aclarar, ¿no? De que en la iglesia antigua vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar a nosotros, que no se ajustan a nuestra interpretación de las escrituras por diferentes razones y que no se limitan esto al tiempo después de Constantino, sino que también se encuentran antes, ¿no? Pero yo creo que todo esto nos puede ayudar, ¿no? Justamente a tal vez cuestionar algunas de nuestras propias interpretaciones y también tal vez ver las cosas desde otra perspectiva o simplemente concluir de que realmente pues en la iglesia en estos puntos que no hacemos nosotros simplemente pues estaban equivocados, ¿no? Y que realmente esta era otra razón por la cual la reforma protestante era necesaria. Un punto que, aparte de que sí nos puede ser más útil, ya por otro lado, es que creo que todas estas cosas nos pueden también ayudar a ser un poquito más humildes. ¿En qué sentido? Creo que todos nosotros tenemos la tendencia de ver si tal vez hay esta iglesia que no practica el cristianismo exactamente como mi congregación lo hace. Yo cuestiono si realmente son verdaderos cristianos, ¿no? No, hay como que esa tendencia, ¿no? De medir la legitimidad de otros en base pues, a nuestra propia experiencia. Y el estudio de estas cosas que no nos gustan nos puede también ayudar a dar un poco más de gracia a otros cristianos que tal vez hacen cosas que no nos gustan, que no estamos de acuerdo, y reconocer, pues, ¿no? De que la iglesia, pues, ha hecho, que no siempre ha hecho las cosas por igual y que de hecho, pues, se pueden tener ciertos errores. Obviamente, nada de esto quiere decir de que no importa nada lo que se haga, que son todas diferencias. Como estamos viendo, desde el principio también se ha reconocido de que hay ciertas cosas que simplemente no se pueden negar, ¿no? El Evangelio, la Trinidad, la divinidad de Cristo, ¿verdad? La inspiración de las Escrituras, podríamos mencionar también. Todas estas cosas han sido parte de la confesión de la iglesia por todos los siglos, ¿no? Entonces, eso también, si bien vemos diferencias, también nos ayuda a identificar cuáles son las doctrinas primarias de las doctrinas secundarias en las cuales podemos nosotros discrepar, ¿no? Y tener debate, sin llegar a separarnos y condenarnos mutuamente. No sé si responde, hermana María. Claro que me he ido mucho más de lo que usted mencionó, ¿no? ¿Verdad? Pero lo usé como trampolín para hablar de otras cosas también que me parece que son importantes.